Buenas tardes, hoy 26 de junio del año 2022, son las 4 y 25 minutos de la tarde y vamos a hacer un, un homenaje al match del siglo eh, en ajedrez del Campeonato Mundial del año 1972 entre Fischer y Spassky, que está próximo a cumplirse 50 años de esa hazaña. 50 años. Entonces, espero ser de los primeros canales en YouTube que recordemos y podamos hacer hincapié en en esa experiencia tremenda, en plena Guerra Fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Quiero leer aquí un extracto rápidamente para no perder tiempo. El Campeonato Mundial de Ajedrez 1972 fue un encuentro, 1972, se van a cumplir 50 años. Fue un encuentro entre el campeón defensor Boris Spassky de la Unión Soviética y el retador Bobby Fischer de los Estados Unidos, el denominado match del siglo. Se jugó en la capital de Islandia, Reykjavik. Islandia está prácticamente arriba, cerca del Polo Norte, por el Atlántico Norte. Fischer se convirtió en el primer estadounidense en ser campeón mundial desde Wilhelm Steiner, el cual fue el creador del título mundial de ajedrez en el siglo XIX. La victoria de Fischer también acabó con el reinado soviético de 24 años del campeonato de forma ininterrumpida. 24 años tenían con el campeonato mundial. La primera partida se jugó el 11 de julio de 1972. Ya estamos próximos, estamos 26 de junio, ya el 11 de julio se van a cumplir exactamente 50 años desde que comenzó el match del siglo. Mientras que la última partida había que llegar a 12 y medio, 12 puntos y medio. Empezó el 31 de agosto y fue aplazada luego de 40 jugadas. Spassky se rindió por teléfono al día siguiente sin proseguir, estaba aplazada la partida. Fischer ganó el match 2 y medio a 8 y medio, convirtiéndose en el campeón oficial número 11 de la historia de los campeonatos mundiales. ¿Cómo fue la trayectoria que, perdón, que tuvo que atravesar Fischer para lograr llegar al campeonato mundial? Bueno, él ganó un torneo interzonal donde quedó primero con 18 y medio, segundo quedó Ben Larsen, luego Geller, el famoso de la siciliana, Robert Hübner, el alemán, Taimanov, Wolfgang Ullmann, otro alemán aquí. Sí. Bueno, y así va sucesivamente. Creo que Hübner era Alemania Occidental y Ullmann era Alemania Oriental. Sigue la lista. Esos son los 6 clasificados para los matches eliminatorios. Bobby Fischer, Ben Larsen, Geller, Robert Hübner, Mark Taimanov y Wolfgang Hugman. Continuaron aquí las Ortiz, Miló, Polo Gallecki, Grigori, Oscar Pagno, el argentino, Mekin de Brasil. Bueno, y así iba. Samuel Recheski también jugó. Luego fueron a los matches eliminatorios, donde estaba incluido, debe ser por haber sido el antiguo campeón mundial, el destronado Tigran Petrossi. Los matches fueron así: Bobby Fischer contra Taimanov, Mark Taimanov de la Unión Soviética. 6-0, sin discusión. Luego en la otra llave, Ben Larsen se enfrentaba a Wolfgang Ulfmann de la Alemania Democrática. 5 y medio a 3 y medio, derrota el danés al alemán. En las dos llaves de abajo, perdón, Víctor Kornoy se enfrentaba
todavía en ese tiempo Kornoy pertenecía a la Unión Soviética, no era un renegado ni un proscrito, ni se había retirado de la Unión Soviética, ¿no? Para representar a Suiza. Kornoy se enfrentó a Geller, le ganó 5,5, 2,5. Y por último, abajo, Tigran Petrosian, en un match muy disputado, derrota del otro alemán. Tigran Petrosian derrota a Robert Hübner. Luego quedaron unas semifinales, ya que Fischer derrotó a Taimano 6-0 y Larsen derrotó a Wolfgang Ullmann. Se enfrentaron Bobby Fischer contra Ben Larsen en esa semifinal. Quedó otro contundente 6-0. 6-0, algo nunca visto ni antes ni después que yo sepa en la historia del ajedrez mundial. Luego en la otra llave se enfrentaba una dura lucha entre Kornoy y Tigran Petrosian, armenios que en ese tiempo pertenecían a la Unión Soviética. Petrosian derrota a Kornoy en un ajustado marcador 5,5 a 4,5. Luego la final de candidatos. Estoy hablando aquí que los cuartos de final, perdón, fue del 13 de mayo al 2 de junio de 1971. Luego las semifinales se jugaron del 4 al 28 de julio, un mes después, del año 71. Y la final del candidatos se jugó del 30 de septiembre al 28 de octubre de 1971. Todos estos acontecimientos fueron en el año 71, un año antes del campeonato mundial. Tiempo suficiente que tuvieron los soviéticos para prepararse contra Fischer. Bueno, Petrosian dio un poco más de batalla, pero quedó un contundente 6,5 a 2,5. Ese 30 de septiembre al 28 de octubre del año 71. 6,5 a 2,5. No sé si fue en Buenos Aires esa final de candidato. Aquí estuvo más específico. Los cuartos de final se jugaron al mejor de 10 partidas. El que tuviera 5,5, correcto. Las semifinales se mantuvieron con el mismo formato, el de 10 partidas, el que llegara a 5,5. Y luego la final, el match final se jugó al mejor de 12 partidas, el Bobby Fischer Petrosian. Es decir, el que obtuviera 6,5 o más ganaría el derecho de jugar contra Boris Spassky, 6,5, 2,5. Así fueron los matches eliminatorios. Luego llega la gran final, el mejor en 24 partidas ganaría el encuentro. La victoria contaba 1 punto, los empates medio punto y las derrotas 0 puntos. Y acabaría cuando un jugador llegase a 12,5 puntos. Si el match acababa en un empate 12-12, el campeón defensor retendría el título. No había match de desempate, como los hay ahora. El primer control de tiempo era de 40 jugadas en 2 horas y media. 3 partidas por semana fueron planeadas. Cada jugador podía pedir hasta 3 días de descanso. Hasta 3 descansos por razones médicas durante el match. Las partidas se jugaban los domingos, martes y jueves. Si una partida se aplazaba, continuaba al día siguiente. El sábado era día de descanso. Por la condición de judío, Fischer guardaba el sabbat, ¿no? Ustedes saben bien de que Fischer en la primera partida estuvo un poco nervioso, le encerraron un alfil, él se comió un peón de torre dudoso, le encerraron un alfil y después no pudo, fue en H2, recuerdo yo, le hicieron G3 y le trasladaron al rey hasta G2 y le comieron el alfil, perdió la partida. Luego la segunda partida había serios inconvenientes por razones económicas, por exigencias de Bobby. Hubo una polémica muy grande, creo que el propio canciller Henry Kissinger tuvo que llamar a Bobby. Hubo un patrocinante que dijo, "Oh, Bobby, aquí te da el dinero que estás exigiendo". Fischer en verdad en parte ayudó al ajedrez, pero muchísimo. Yo digo en parte por lo siguiente.
Lo reivindicó a nivel profesional, le dio el prestigio que merecía a nivel mundial, ya que había medios de comunicación de todas partes del mundo que estaban cubriendo el match del siglo. Él perdió por incomparecencia la segunda partida, iba 2-0 abajo, pero luego al arreglarse las cosas, él regresa en la tercera partida y gana, en la cuarta tabla. Después empieza a demoler Spassky en la quinta y en la sexta, gana y gana de nuevo. Otras tablas, hay desesperación, vuelve a ganar en la octava, tablas en la novena, vuelve a ganar en la décima. Solamente pierde una sola desde que se recuperó Ficha y regresó, que fue en la partida número 11. Después de haber perdido dos, Ficha tuvo una recuperación impresionante, pero en la partida 11 pierde una, después tablas, gana en la 13, después agota al oponente en la 14, en la 15, en la 16, 17, 18, 19, en la 20 tablas toda esa partida y termina noqueando al campeón mundial en la 21, logrando el 2,5 a 8,5. El 2,5 a 8,5. Fue un match sumamente emocionante. Prácticamente dio 2 puntos de ventaja a Bobby ese match por el campeonato mundial. Lo profesionalizó al ajedrez. Pienso que la parte económica es demasiado importante para una persona que tiene que dedicarle tiempo completo a su preparación técnica, física, intelectual, psicológica, de alimentación, de salud, que tiene que tener un equipo de trabajo, de asesores, de analistas, que hoy en día, por ejemplo, que tiene que tener el material suficiente, puede ser libros, bibliografía, lactos, eBay, programas de análisis que son muy poderosos hoy en día, que amerita un gasto de pasaje, comida, la parte de alimentación, hospedaje, bueno, tanto para él como para su equipo de trabajo. En fin, el ajedrez hay que reivindicarlo y darle la posición que se merece. Porque yo digo en parte, ayudó Fischer al mundo del ajedrez. Porque creó un gran vacío cuando desaparece y no retiene el título, o no lo defiende frente a Anatoly Karpov en el año 1975. Hay algunas exigencias de Fischer que no podemos estar de acuerdo. Cuando él pedía que las dos primeras hileras del teatro tenían que estar vacías por concentración, no podía haber nadie. De pronto pedía, qué sé yo, como una campana de cristal que pudiera alejar los ruidos, que tenía que alejar las cámaras de televisión porque el ruido de la cámara le afectaba. Yo le voy a decir algo. Si yo tuviera enfrente a Bobby Fischer, aquí, frente a frente, ese genio, el genio norteamericano, con un coeficiente intelectual sobre los 186, creo que era. Prácticamente un genio que leía ruso, estudiaba en ruso las partidas de sus rivales. Yo le diría lo siguiente. Compañero, está jugando un espectáculo para las masas, para la afición del mundo del ajedrez. Si tú quisieras jugar que no te interrumpiesen, que no te molestasen tu concentración, que no se metieran contigo cuando estuvieras compitiendo, tendrás que jugar el ajedrez por correspondencia, será. Que de pronto te pongas a analizar ya en tu casa o en un sitio cómodo a las 2, 3 de la mañana cuando tu familia esté durmiendo o si estás solo, que no haya ningún tipo de ruido alrededor y tú juegas, analizas tu posición, las horas que tú quieras, anotas tu jugada y juegas el ajedrez por correspondencia. Que les digo, el ajedrez por correspondencia hoy en día, por los libros, por los ordenadores, por los programas de ajedrez, por las bases de datos, es el mejor ajedrez del mundo.
pero es un ajedrez más que todo computarizado, cibernético. No es la fuerza real de los jugadores, pero ahí no te molestaría a nadie. Si tú estás jugando para la afición, para las masas, para el público, ¿de dónde crees que viene el dinero? El dinero te lo van a dar solo porque tú vas a entregar una planilla con una partida escrita de que jugaste la jugada con árbitro, tal, las partidas de ajedrez, que tenías que estar en un cuarto solo, aislado, te equivocas. El campeonato mundial es para ser observado y admirado por el mundo entero. Las cámaras de televisión son muy importantes porque son los ojos del mundo viendo un acontecimiento histórico en vivo y directo. Y nadie se lo quiere perder dentro de la afición del mundo del ajedrez. Los comentaristas tienen que existir. Cuando en una oportunidad Magnus Carlsen se retiró de una entrevista cuando estaba enfrentando a Kariaki y él había llegado primero y Kariaki no había llegado, tal vez por razones psicológicas, y él viene y se retira y no quiere hablar. Él fue multado por la FIDE por esa mala acción. No ha repetido esa conducta. No la ha repetido. Había que sancionarlo y castigarlo para que aprenda, porque si no lo seguía haciendo. Bobby Fischer cometió el error más grande de su vida. Se había invertido prácticamente el tiempo de su vida para ser campeón mundial de ajedrez. Había dejado el colegio. Prácticamente no tenía relaciones sociales. Se la mantenía con sus ajedrez de bolsillo, con sus notas, con sus estudios, trabajando yo no sé cuántas horas al día, muchas horas al día, hasta la noche, estudiando y esforzando por mejorar su nivel y su técnica de juego. Si esa era tu profesión y tu trabajo, no era para ti solo. El campeonato mundial no era para que Fischer jugara con el mayor silencio posible. Era un espectáculo. Ustedes se imaginan que, por ejemplo, los mejores del mundo, por decirles algo, Michael Jordan, por ejemplo, en el básquet. No, estoy jugando con los Chicago Bulls en los 90, pero necesito que en las gradas solamente estén un poco de público, los periodistas, en la parte de arriba. Porque si están abajo y los estoy escuchando, me van a traer desconcentración. Y las cámaras de televisión las quiero lejos. Me van a estar allá, en huequito por allá, bien apartado. Desastre. No te necesitamos así. Es un deporte de espectáculo, es un deporte de masas. Si tú quieres jugar un buen ajedrez, juega un amistoso con fulano de tal, con el que tú quieras. Aparte, si quieres se van al campo, hacen un camping, qué sé yo. Después vas a decir que la naturaleza te molesta, los pajaritos. Pero, pero esas exigencias eran ridículas de Bobby Fischer. Te daban tu buen asiento, te respetaban el sábado, pero exigencias ridículas, pero si se lo permiten a uno, entonces los demás jugadores del planeta se van a quejar. Ah, pero a Bobby Fischer sí le vas a permitir esto, y nosotros, que estamos cumpliendo las reglas y las normas de la FIDE. Ah, nosotros no, pero a Fischer sí, ¿no? Qué cosa. Entonces, este no es el campeonato del mundo de ajedrez, sino el campeonato de Bobby Fischer. Estás equivocado, Bobby. Eso es lo que yo te diría. Para ser campeón mundial tiene que ser un espectáculo. Tiene que ser admirado y visto por millones de personas en el planeta. Tiene que acceder a las entrevistas. Debe ser amable, educado, decente con los periodistas que están haciendo su trabajo, porque el periodismo son los canales que llevan la información al mundo entero. Yo recuerdo en una oportunidad Maradona que estaba muy golpeado porque lo habían lastimado mucho cuando él representaba al Sevilla en España, ya en las postremerías de su carrera, en el ocaso de su carrera.
y le preguntaban a Diego Armando Maradona, ¿cómo te sientes? A pesar que estaba lastimado, herido, tenía un pie inflamado, él decía a la afición, perfecto. ¿Y cómo te sientes en el Sevilla? Aquí lo más importante, decía Diego Armando Maradona, es la afición que sigue el club, porque la afición es el que le da vida al club, es el que asiste, es el que paga la entrada. Los que están entrando al teatro para ver el Campeonato Mundial de Ajedrez pagaron sus entradas. Y si están en primera fila, están en una posición de VIP. Tú no puedes impedir eso. El público debe tener sus normas, debe tener su educación, evitar murmuraciones altas. Perdón, debe haber reglas, normas en cuanto a la concentración de los jugadores. No acercarse los árbitros o la gente, los periodistas de una forma brusca a las mesas de juego, no estar murmurando o hablando de forma desconsiderada. Tienen que haber reglas, por supuesto, normas, que le dé el máximo de comodidad posible a los jugadores, pero tampoco es que vamos a llegar al extremo de que tenemos que silenciar todo y apartar las cámaras de televisión porque el señor Fischer se va a molestar y después no va a jugar. Con la malcriadez se va a retirar y si no haces lo que estoy diciendo, me retiro y dejo vacante el título. Serás despojado y listo. Despojado del título mundial, quedará otro, quedó Anatoly Karpov. Luego Karpov demostró que está en su mejor momento, ganó más de 101, 102 torneos internacionales. Ganó Karpov, demostró de que estaba en su buen nivel. Y luego Karpov tuvo ese terrible match tan fuerte, tan difícil, contra el proscrito, contra el llamado traidor Víctor Kornoy en las Filipinas, en el país de Campomanes, de Florencio Campomanes para la época, en los años 70, creo que 7-8, no me recuerdo bien. Y luego viene el enfrentamiento de las 2K, que fue la rivalidad más dura, más extrema, más difícil de dos hombres en la disputa por un título mundial de ajedrez. Kasparov y Karpov. Pero Fischer se anuló, cometió el error más grande de su vida. No entendió que el dinero proviene desde la afición. Viene del pago de los patrocinios, de los patrocinadores, de las entradas, de los derechos de televisión. No entendió eso y lastimosamente, y no se preparó a conciencia. Contra Karpov, ajá, tú juega contra Karpov si estás en mejor momento. Si no te preparaste bien, bueno, dale lo mejor que puedas. Si llegas a perder, vuelve otra vez al ciclo de candidatos. El ciclo de candidatos de interzonal y después de match eliminatorio terminó cambiando por logística en el 2013, que es cuando se hace un torneo completo, a doble vuelta, todo contra todo, que es cuando Magnus Carlsen queda como retador al título para enfrentar a Wiswanathan Anand, y luego Carlsen derrota a Anand, queda campeón del mundo Carlsen en 2013 por ahí, y Carlsen está próximo ya a cumplir 10 años como campeón del mundo. Haremos otro video posteriormente a este hablando de que si Carlsen defenderá el título o no frente al próximo rival que aparezca de este torneo de candidatos que se está jugando actualmente. Pero vamos a resumiendo lo que estamos haciendo ahorita. Estamos haciendo un homenaje, una hazaña increíble, quitarle el título mundial a los soviéticos que tenían 24 años consecutivos con el Campeonato Mundial de Ajedrez.
Y, y eso hay que recordarlo, recordar es vivir. La historia pudiera darse nuevamente un enfrentamiento Estados Unidos-Rusia próximamente. Lo hablaremos en un próximo video. Pero yo me quito el sombrero a pesar de sus defectos, de sus errores, a pesar de sus equivocaciones. Pero también tuvo grandes aciertos. Fue el mejor del mundo, de la historia para mí. Robert James Fischer. Yo no creo que haya sido cobardía, simplemente no se preparó a conciencia, no tenía un equipo que lo apoyase en los Estados Unidos, que lo centrara. Yo creo que él necesitaba orientación psicológica profesional. Un psicólogo deportivo que le dijera, ah, está bien, te divertiste, fuiste a Filipinas, hiciste esquí acuático, qué sé yo, pero ya es el momento que vamos a centrarnos en nuestro próximo paso, en tu carrera profesional. Y tal vez Fischer no se hubiera retirado a los 27 años, sino que posiblemente hubiera durado hasta pasados los 30, hasta los 40 y dale. Y por qué no como hasta los 50, como está actualmente activo Owen Guanatana. Tal vez Fischer se hubiera enfrentado incluso hasta Kasparov. Todo eso lo perdimos por mala crianza, por exigencias infundadas. Era un deporte espectáculo, o sea, el dinero proviene de las masas, viene del que tienes que comercializar el campeonato mundial, Bobby. De ahí viene el dinero que tú pides y proviene de ahí. No podías decir, no, que la FIDE se lo queda con todo y uno es el que se esfuerza y uno es el que se mata el cerebro ahí dándole. Tienes que negociar donde tú vas aceptando unas cosas y otras cosas las vas exigiendo. Entonces, en un punto de equilibrio, bueno, está bien, vamos a hacerlo de esta manera. Queremos ver nuevamente un Rusia-Estados Unidos y seguramente lo hubiéramos visto en el año 1975 si hoy Fischer no se hubiera equivocado tanto. Terminó de vagabundo en Pasadena, California, creo que estuvo preso. Luego estuvo errante por el mundo, estuvo por el Asia, por Japón, qué sé yo, creo que tuvo una novia japonesa. Luego tuvo ese match contra Spassky en el 92, 20 años después del match del siglo. Derrota a Spassky allá en la antigua Yugoslavia, que bueno, en ese país que estaba vetado en el mundo por sus problemas políticos, por la dictadura que había en ese entonces. Luego posteriormente Yugoslavia se desmembra, se parte, se divide, sale Croacia, sale Serbia y otros países más. Pero bueno, ahí desatendiendo lo que le estaban aconsejando a Fischer, Fischer se puso rebelde, se puso anti-norteamericano, anti-judío, anti-todo, y se le quemaron los fusibles en la cabeza, lo recibió Islandia para sus últimos días. Creo que él estuvo un tiempo también en la casa de los Polgar, jugando con las Polgar, enseñándole a las Polgar. Pero él termina sus últimos años, yo creo que una esquizofrenia de que todo el mundo quería hacerle daño, que todo el mundo estaba en contra de él. No estuvo en paz, estaba siempre de guerra contra el mundo y bueno, no tuvo un final muy agradable que digamos, quedó solo y gracias a Dios lo recibió Islandia, el país que lo vio coronarse campeón del mundo y bueno, esta es la historia en conclusión. Estamos próximos ahora al 11 de julio a que se cumpla exactamente 50 años del match del siglo donde un norteamericano en plena Guerra Fría, representante de los Estados Unidos, derrota a un representante de la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Tuvo un efecto político
sociológico brutal, demasiado importante. ¿Ustedes creen que los norteamericanos no aman a sus héroes? No, por supuesto que Bobby Fischer hubiera tenido mucho apoyo manteniendo el título en los Estados Unidos, incluso defendiéndolo. Hubiera tenido un gran apoyo en su ciudad de Brooklyn, allá en Nueva York, en el Manhattan Chess Club. Bobby Fischer nunca hubiera quedado abandonado. Bobby Fischer, aún retirado, hubiera sido una gran personalidad, un gran señor, respetado y admirado, pero te equivocaste, compadre. No puedes ir contra las masas, no puedes ir contra el mundo. Y si tú querías jugar solo sin que nadie te molestase, bueno, juega el ajedrez por correspondencia y se acabó. Pero bueno, sí se puede, sí lo logró Bobby Fischer. Y estamos recordando la historia, recordar es vivir, de los 50 años del match del siglo. Yo disfruté realizando este video. Si quieres regalarme un like, por favor hazlo. Si quieres suscribirte a mi canal, bueno, acompáñame en estas experiencias, en estas conversaciones que tenemos aquí. Y si quieres compartir el video, bueno, maravilloso, me ayudarías mucho porque esto es un trabajo, un legado que yo lo hago para todas las personas en el mundo que lo quieran ver. Con toda humildad, es un legado, es un aporte que yo hago a la humanidad, así lo veo yo. Les habló con mucho aprecio, mucha estima y mucho respeto Ernesto Rondón. 26 de junio del año 2022, ya van a ser las 5 de la tarde, 4:57 minutos de la tarde. Bendiciones para todos.